días a todos y bienvenidos a la presentación de Creo 9. Me llamo Jordi García, soy técnico de Integral y soy la persona que os va a hacer la presentación. Creo que muchos de vosotros ya me conocéis. Y bueno, antes de hacer la presentación de Creo 9 con todas sus novedades, lo que vamos a ver es un poquito una pequeña breve presentación de Integral para aquellos que no nos conozcáis tantos. Y bueno, sin más, voy a proseguir y empezar con el evento de hoy. Así a nivel introductorio, simplemente comentar que Integral es una empresa que ya tiene unos cuantos años que, como conocéis vosotros, en este sector y que desde en los últimos años nos dedicamos sobre todo a ayudaros a vosotros a, digamos, a acometer esos proyectos de transformación digital o Industria 4.0. Una vez se le ha ido cambiando los nombres, pero bueno, acometer proyectos en los cuales podáis mejorar tecnológicamente y operativamente en vuestro día a día, y nosotros os ayudamos a proporcionaros esas soluciones y metodología de trabajo para poder ser más competitivos y conseguir vuestros objetivos. Para ello os ponemos a disposición todo nuestro conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de estos años en los diferentes proyectos que vamos ejecutando. Y bueno, como sabéis, tenemos oficinas en varias ciudades de España, además de estar situados también en Turquía, Portugal y Brasil. Y bueno, para conseguir, digamos, este objetivo de ayudaros a obtener esas soluciones y poder ser más operativos y competitivos, lo que hacemos es poner a vuestra disposición herramientas de fabricantes top del mercado que nos proveen de esas soluciones que van a ayudar a cada uno de esos departamentos a sacar el mayor rendimiento, ¿no?, de lo que están definiendo como producto. Sabéis que PTC es nuestro principal partnership. De hecho, hoy vamos a hablar de Creo, que lógicamente está dentro del paraguas de PTC, que es el fabricante de ese software. Pero bueno, a lo largo de los años hemos ido añadiendo marcas que son también referentes a nivel mundial para ayudar a complementar esas tecnologías que podemos proveeros y ayudaros a implantar. Entre ellas, pues ANSYS para todo el tema de simulación. Todo aquello a lo que no llega a PTC, pues tenemos ANSYS, que sabemos que es el líder mundial. Además, encima, PTC y ANSYS han hecho una colaboración en los últimos años que un poco avala nuestro camino hacia unir esfuerzos y unir fuerzas, pues también lo ha hecho PTC. Por lo tanto, un poco nos da la razón. Entre otras soluciones también tenemos todo el tema de gestión de proyectos de alto nivel con Oracle Primavera, y aquí también somos proveedores para poderos ayudaros en todas esas necesidades que tengan que ver con la gestión de proyectos y de portafolio. Por otro lado, somos proveedores de HP para todo el tema de impresión 3D, que es algo que también está cada vez más como un estándar en las empresas, el diseñar y fabricar piezas productivas, incluso con tecnologías aditivas. Y bueno, y de los últimos años hemos creado una solución, una serie de soluciones, perdón, que complementan a todas las anteriores, y para ello hemos creado una empresa que se llama Integral Software Factory, que se dedica a crear productos propios que complementan los productos que ya tenemos de otros fabricantes. Pero bueno, intentan para dar soluciones a la solución global que buscamos en las empresas. Y bueno, por último, tenemos ya más pequeñas soluciones muy concretas para cosas muy concretas como pues el tema de renderizado como Keyshot, Split para el tema de mecanizado o impresoras de sobremesa como MakerBot, ¿no? Y bueno, sin más, vamos a proceder a presentar hoy Creo 9. Y bueno, Creo 9, vamos a centrarnos en 5 puntos clave o 5 categorías. Y bueno, voy a intentar presentar las novedades o funciones más importantes que abarcan la nueva versión. Sobre todo nos vamos a focalizar mucho en intentar mejorar la productividad de cada uno de los usuarios, que es como siempre lo que se busca en cada versión, aparte de aportar novedades que a veces el mercado solicita. Sabemos que muchos de los productos que hacéis interaccionan con los humanos, interaccionan con las personas, hacéis maquinaria, hacéis herramientas, etcétera.
Y bueno, Creo 9 lo que ha hecho es ampliar las capacidades de todo lo que tiene que ver con el diseño de ergonomía para poder dar solución a esas necesidades de interacción, ¿no? También se ha seguido invirtiendo en mejorar, introducir nuevas funcionalidades en todo lo que tiene que ver con, con la definición del modelo, el hilo digital, el eh, mal llamado diseño, anotación 3D, el Model Based Definition. Digo mal llamado porque va más allá de la anotación 3D. También sabemos que muchos de vosotros seguís realizando planos, por lo tanto también se va mejorando en ese punto. Y bueno, todo el tema de simulación, tanto simulación clásica como puede ser pues, la simulación estructural o de fluidos, como los diseños generativos que un poco han venido a raíz de las impresoras 3D, que también ahí se ha invertido también para hacer nuevas mejoras. Y por último, el punto de lo que tiene que ver con la fabricación. Hay novedades que tienen que ver tanto con la fabricación tradicional, la de arranque de viruta de toda la vida, como la fabricación más novedosa, como es la impresión 3D, ¿no? Y bueno, sin más, vamos a entrar en las novedades que tienen que ver con la usabilidad, con el día a día de aumento de productividad. Y bueno, la primera gran novedad que veremos hoy, y es quizás de las importantes, tenemos que cada vez más nos encontramos escenarios en los que el usuario necesita dividir una geometría, dividir una superficie para poder hacer otras operaciones a posteriori sobre esa superficie. Por ejemplo, pues definir y aplicar un acabado superficial en esa zona o determinar una zona concreta con algún tipo de anotación. O, por ejemplo, necesita en simulación aplicar unas cargas concretas sobre esa superficie para hacer una simulación de optimización. O, por ejemplo, quiere luego crear operaciones sobre esa superficie que ha dividido. Pues hacer una pequeña extrusión, hacer un relieve, añadir un texto, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho PTC es, en Creo 9, es introducir una funcionalidad nueva, que es dividir superficies, que permite sobre una superficie hacer divisiones, tanto sobre una geometría existente como definir diferentes regiones, tanto por curva como por un esbozo que podamos hacer. Además, podemos también a la inversa, podemos combinar superficies que hemos dividido previamente, las podemos combinar. Todo esto de una manera muy sencilla, como estáis viendo. Entonces, esto es una de las novedades que hemos añadido. Quien ya conociera las herramientas de simulación, el Creo Simulate, sabe que había algo parecido que se utilizaba para aplicar cargas en una zona concreta, pues eso, digamos, esa capacidad se ha trasladado al diseño de, de pieza para poder, pues, como estamos haciendo aquí, pues definiendo zonas concretas, podemos cambiar colores, podemos asignar anotaciones, podemos añadirle acabados superficiales con anotaciones, etcétera, etcétera, de una manera muy sencilla. E incluso crear pequeñas geometrías a partir de esa superficie que acabamos de crear. Y de una manera muy, muy sencilla. Entonces, esta es una de las primeras novedades que vamos a ver. También en otro tipo de funcionalidades, como el diseño generativo, se puede llegar a utilizar mucho el poder crear superficies para poder seleccionar esa zona y crear pues por ejemplo, un mallado diferente o una celosía con una densidad diferente en esa superficie. Ya veis que podemos ir seleccionando, tanto por curva como por esbozo, qué tipo de, mm, digamos, qué tipo de división queremos hacer de las superficies. Y vamos creando todas esas divisiones. Y a partir de ahí, pues podemos añadirle, pues por ejemplo, vamos a añadirle algunas características como color, como anotaciones, o como vamos a ver ahora al final, como vamos a proyectar una curva sobre una superficie, podemos coger esa superficie y dividirla mediante esa curva y finalmente darle volumen, pues añadiendo, quitando material para dejar ahí pues en este caso la referencia de la pieza grabada sobre la geometría. Ahora hemos dividido esa superficie y finalmente pues podríamos coger esa superficie y añadirle una función de extrusión sin ningún problema.
o bueno, en este caso está utilizando el Flexible Modeling para hacer un desvío. Pues ya veis que es muy sencillo añadir sobre una superficie divisiones y a partir de ahí utilizarlas para diferentes casos de uso. Bueno, otra de las novedades importantes que ya en Creo 8 se introdujo el concepto de un nuevo árbol donde podíamos agrupar los elementos de una manera diferente, documentar mejor y captar mejor la intención del diseño. Históricamente, la jerarquía o el historial del árbol era el que marcaba cómo se había generado ese diseño, pero lógicamente estaba condicionado al orden en el que habíamos hecho las funciones. Entonces, a la hora de seguir cómo se había hecho una pieza, a veces no era tan intuitivo, por mucho que agrupásemos o intentásemos organizar un poquito el árbol. Pero claro, la manera de llegar al resultado final nos condicionaba. Pues con Creo 9 se ha ampliado esa capacidad de eh, reorganizar las funciones en grupos que están personalizados y que además son independientemente del orden en el que se han hecho. Por lo tanto, es mucho más fácil eh, seleccionar, detectar las diferentes geometrías y la diferente intención del diseño que hemos creado. ¿Vale? En ese árbol podemos introducir pues tanto tejidos como cuerpos y permite al usuario tener una vista mucho más clara y comprender mucho mejor cómo se ha creado ese modelo o esa geometría compleja que luego cualquier usuario pueda coger y entender y manipular sin grandes problemas. Son piezas que normalmente tienen muchísimas operaciones, son piezas que normalmente el que las hace puede serle relativamente fácil manipular, pero en cambio, si eso alguien que no ha hecho esa pieza la coge, a veces le es complicado navegar por la misma hasta encontrar cuál es la función que debe de manipular o qué consecuencia tiene el manipular esa función. De tal manera que aquí es mucho más fácil transmitir ese conocimiento entre compañeros. Además, también se ha mejorado todo lo que es el visor de padres e hijos. Ahora se muestra mucho más dinámico la relación de padres o de hijos y de una función que hemos seleccionado. También hemos ganado por esa parte en geometrías complejas donde ahí la relación padre-hijo es importante para poder identificar pues, qué debemos modificar o qué impacto va a tener esa modificación. También se ha mejorado lo que es el árbol de modelo. Se han añadido una barra de herramientas en la parte superior. Veis ahí en la parte de aquí, donde nos permite analizar y ver mucho mejor pues, ciertas funcionalidades y acceder mejor a las propias funcionalidades del propio árbol. Vamos a avanzar un poquito. Otras novedades, pues bueno, esbozo. Sabemos que el entorno de esbozo es uno de los más utilizados en Creo y también se ha ido mejorando. Se ha simplificado algunas tareas del día a día de usabilidad. Entre ellas, pues cuando creamos un esbozo, ahora el sistema automáticamente se escala basándose en la medida o la cota de esa primera esbozo que hemos hecho. Y de eso te adapta, digamos, el zoom de la pantalla a ese geometría que estamos creando. También mantendrá un poco la relación de ese aspecto del esbozo con la que el usuario está definiendo, por lo tanto, no tenemos que estar constantemente yendo perdiendo el tiempo de hacer ese zoom o acercarnos o alejarnos en función de cómo es de grande el primer esbozo que hacemos, y ya ganamos un poco de tiempo por ahí. Por el otro lado es todo lo que es las herramientas de diagnóstico, donde te inspeccionaba si había zonas, puntos abiertos, etcétera, pues se ha mejorado el diagnóstico de los elementos que se superponen o que se cruzan. Ahora es mucho más fácil visualizar esa información. En el segundo punto que tenéis aquí, que es esta curva desde punto, bueno, en la versión 8 se añadió una cosa que se llamaba la curva geodésica, pues se ha evolucionado esa curva geodésica para poder mejorar el uso de ella y ahora se puede crear una curva de ese tipo a partir de un punto y definiendo una dirección. Antiguamente la única manera era entre dos puntos y él recorría, digamos,
el camino más corto entre esos dos puntos, ahora nosotros podemos definir un punto y una dirección y eso me genera una curva en esa superficie adaptándose a la forma que va encontrando. Eso me permite luego utilizar esas curvas para recortar la pieza, para hacer geometría adicional. Y por último, nos vamos a la parte de patrones. Aquí se han añadido un par de novedades. Una es que cuando hacemos un taladro, un patrón con un taladro estándar, un taladro cilíndrico estándar, sencillo, de esos simples, que no está normalizado, y hacíamos un patrón. Si queríamos cambiar ese taladro por uno normalizado, pues debíamos borrar el patrón y volverlo a hacer. Ahora ya no, podemos cambiar las características del taladro sin rehacer el patrón. Esa es una de las novedades. Y la otra es el aumento de rendimiento. El aumento de rendimiento que se ha conseguido en patrones de muchos componentes o de muchas funciones. Grandes rejillas con un montón de taladros o geometrías que se repiten en un número elevado, pues aquí se ha conseguido un cambio muy importante utilizándole un modo de regeneración que es mucho más ágil. Alguna de esas funciones, en este caso, eso que pone el letrerito ese que pone ideas, es porque, no sé si lo sabéis, PTC tiene en la community un sistema en el cual cualquier usuario podéis aportar ideas y esas ideas son votadas y PTC como fabricante las analiza y a veces las incorpora en el software. Y esta es una de ellas que ha incorporado en el software a partir de ideas que los clientes habéis proporcionado. Bueno, ¿qué más novedades encontramos? En temas superficies. En temas superficies, tanto superficies de estilo como superficies de estilo libre. Aquí, cada vez más las herramientas de superficies se van evolucionando y en Creo 9 se han añadido nuevas capacidades que tienen que ver con un mayor control en las conexiones de curvas G2 y G3. ¿Vale? Para todos aquellos que creáis curvas de estilo y queréis mejorar la calidad de esas curvas, pues ahora tenemos un control mejor en ese tipo de curvas, tanto en la G2 como en la G3. También nos permiten restringir las curvas de tipo isolínea, proporcionando un mayor control sobre ella. Eso nos permite tener una precisión mayor en el control de esa curva. Eso a nivel de superficies de estilo. En lo que son superficies estilo libre, que es la que veis con a la derecha, la imagen de la derecha, aquí lo que se ha creado una herramienta nueva que me permite, digamos, esculpir la geometría como si fuese arcilla. Tengo una herramienta que se llama pincel, que puedo elegir el tipo de manipulación, el tipo de modificación que voy a hacer sobre esa geometría y a modo de una malla puedo ir estirando o empujando la información, la geometría, dándole formas pues muy ergonómicas o muy complejas. Y es de una manera muy sencilla porque es simplemente ir pasando el ratón por encima y es como ir dándole relieve a esa geometría, controlada lógicamente, diciendo qué tipo de control, de modificación quiero hacer y cuáles son esas dimensiones que quiero hacer. Eso me permite hacer pues formas mucho más complejas. Aparte también se ha mejorado se ha mejorado el tema de las simetrías en este tipo de geometría. Otra de las novedades que se han ido añadiendo, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la compatibilidad con el ECAD, ¿no? Se ha ido ampliando las posibilidades de importar geometría de ECAD que incorpore serigrafías dentro de esas placas de CAD y también lo que son las solder mask, ¿no? Dentro de esa placa. Pues toda esa información ahora es importable, pero no tenemos geometría mucho más detallada con más información. Y eso permite al usuario que importa esa geometría pues saber las áreas del PCB o de la placa que estamos importando, pues poder utilizar esa información para diseñar su parte mecánica que va a interaccionar con esa parte eléctrica, ¿no? Electrónica en este caso. Otra de las mejoras también proveniente de ideas de usuarios, se ha introducido a nivel de conjuntos varias mejoras, entre ellas pues una que me permite fácilmente sustituir componentes a nivel de subconjunto, componentes dentro de un conjunto, reemplazar
esos componentes. Había una limitación, ahí podíamos reemplazar piezas, pero a nivel de subconjuntos teníamos limitaciones. Ahora se han añadido como novedad. También una funcionalidad que me permite mejorar la capacidad de resolver los problemas cuando se pierde un componente. Lo típico que abrimos un conjunto y no encuentro un componente, pues se ha mejorado las capacidades de recuperación. Y también se ha mejorado cómo se gestionan y se agrupan las líneas de explosión. Ahora se agrupan dentro del árbol de una manera diferente, que es mucho más visible y más accesible, más fácil de gestionar a posteriori. Y por último, también se ha mejorado ciertas funcionalidades del árbol de modelo, simplificando la manera de visualizar ese árbol y reduciendo un poco el desorden que había, ¿no? Podemos agrupar mucho mejor la información y podemos organizar cada vez más ese árbol de modelo de tal manera que sea mucho más sencillo de gestionar. Y bueno, todo el tema de referencias circulares, pues se ha añadido un informe específico para encontrar esas referencias y poder resolverlas. Y por último, a nivel de productividad o de usabilidad, todo lo que tiene que ver con render. Sabéis, bueno, hace ya unas versiones PTC incorporó el motor de Keyshot, pues ha añadido el motor de la versión 10, que es compatible con las tarjetas NVIDIA RTX, por lo tanto podemos utilizar el motor de las tarjetas gráficas para hacer el renderizado. Eso me permite aumentar mucho la calidad de la imagen, como estáis viendo en las dos imágenes de la derecha, entre la diferencia de la 8, que era un poco oscura, a la 9, que está mucho mejor definida, ¿no? Pues eso se consigue gracias al nuevo motor y la capacidad mejorada que tenemos de las imágenes, del cálculo de imágenes renderizadas. Ok, a partir de aquí ya hemos visto la primera parte, el primer capítulo, digamos, que es el tema de usabilidad y productividad. Vamos a ver la segunda parte, como he dicho al principio. Cada vez más, bueno, desde toda la vida hemos diseñado productos que interaccionan con las personas. Lo que quizás no se hacía en exceso era en fase diseño, sin tener que hacer prototipos físicos, evaluar cómo es esa interactividad con las personas. Entonces, lo que aquí tenemos que hacer es cada vez más las normativas de seguridad, diferentes normativas, nos obliga a cumplir, a cumplir unos requerimientos, pues poder simular y validar esas normativas en un nivel inicial, unas fases iniciales, para poder simplificar mucho luego o ir en las fases posteriores, saber que vamos a cumplir esa norma sin ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, ¿cuál es la principal novedad que nos encontraremos aquí? Pues bueno, básicamente sabéis que todo lo que tenía que ver con la ergonomía, teníamos una herramienta que es el Human Factor o el maniquí, pues tenía una serie de tipos de maniquí que podíamos utilizar. Pues lo que se ha añadido ahora es la posibilidad de ampliar esa biblioteca de maniquís, pudiendo rediseñarlos a partir de una serie de parámetros configurables y crear nuestras propias bibliotecas de grupos demográficos o tipos de personas que nos permitan, pues, adecuarlo más al tipo de escenarios que nos podemos encontrar. Entonces tenemos una herramienta que es el editor de maniquíes, que nos va a permitir de una manera muy sencilla, pues, evolucionar o modificar esos maniquíes y crearnos nuestras propias librerías. Una vez creados, pues lógicamente los guardaremos y utilizaremos en el día a día. En esa utilización lo que vamos a encontrar es una facilidad, ha mejorado la usabilidad del mismo, siendo mucho más fácil manipular y posicionar el maniquí y cada una de sus, digamos, de sus miembros, o sea, el brazo, dedos, manos, piernas, cabeza, o sea, todos los componentes que forman parte del esqueleto del maniquí ahora son mucho más fáciles de manejar. Es posible arrastrarlos de manera más sencilla, incluso respetando los grados de libertad que tenga ese maniquí. Podemos bloquear ciertos grados o liberarlos y siempre va a respetar ese control de los grados de libertad. Eso hace que va a ser mucho más fácil posicionarlos y gestionar cómo va a ser su interacción con el modelo real que tenemos delante, ¿no? Y todo eso, esa información se muestra ahora directamente en el árbol de modelo. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil de acceder a esa información.
Por último, se ha añadido una función adicional que permite interactuar y ver y entender qué es lo que ve un usuario, ¿no? Pues aquí estamos viendo el caso de un vehículo, un Cupra, donde hay un maniquí dentro y está viendo su campo visual. Y esto genera esta geometría, es una especie de cono, donde respeta cualquier elemento que intersecte con el campo de visión. Es decir, el, el volante, el parabrisas, el salpicadero, los pilares del coche, toda esa geometría real del coche va a hacer que modifique, le dé forma a ese cono, por lo tanto nos genere el volumen o la forma real de lo que esa persona es capaz de ver, el área real de lo que es capaz de ver. Y eso es importante porque hay muchos tipos de normativas en diferentes diseños de producto donde hay que validar ese campo de visión de un usuario. Por lo tanto, aquí vais a permitir crear esos prototipos físicos del campo de visión de una manera muy sencilla. Vamos ahora a la parte de lo que llamamos Model Based Definition, que es toda la parte de definir sobre el modelo las anotaciones. Cada vez más, y a partir de las normativas que se han ido definiendo de acotación 3D sobre el STEP, PTC en las diferentes versiones de Creo ha ido ampliando sus capacidades y como no, pues en Creo 9 vamos a ver nuevas funcionalidades sobre esto. También vamos a añadir algunas sobre el plano 2D para todos aquellos que todavía, lógicamente, estáis haciendo planos, ¿no? Y bueno, hasta ahora, en el Creo 8, por ejemplo, nos dedicamos a los que habéis ya entrado en Creo 8 y lo habéis utilizado, visteis que uno de los puntos donde se modernizó fue todo lo que era el apartado de símbolos. Pues ahora se ha creado algo parecido, se ha modernizado el apartado de acabados superficiales. El menú y la manera de colocar se ha mejorado. Ahora es mucho más fácil colocarlos y editarlos directamente, esos acabados superficiales. Incluso se incluye toda la lógica para evitar que esos acabados superficiales sobre una superficie, si creamos varios acabados superficiales, de alguna manera, de una forma lógica, me valide lo que estoy haciendo y me permita no cometer errores. La galería también ahora es mucho más accesible, por lo tanto es más fácil de utilizar. Y también se han incorporado acabados nuevos según normativas, ¿vale? Se ha añadido esos acabados que tenéis aquí abajo, según normativas, pues se han añadido para que sean utilizables a partir de ahora en las geometrías que estáis haciendo. Además, es mucho más fácil personalizar y hacer categorías de acabados superficiales para su uso posterior. O sea, tenemos la posibilidad de que un administrador prepare esa información para que el resto de usuarios la podamos utilizar de una manera muy fácil. Y además se ha añadido la capacidad de que hagamos definición semántica, que es lo que estáis viendo ahora. Es decir, la posibilidad de vincular la geometría, las superficies de la pieza, a mi acotación. Esto me permite luego, a posteriori, si yo selecciono la cota, me indica o en este caso el acabado superficial, me indica qué superficie se aplica ese acabado visualmente, me lo ilumina, ¿vale? Y eso se exporta a Step, también es compatible, o a CreoView, por ejemplo, es compatible. Y eso es algo que en acabados superficiales aún no se podía hacer y ahora ya sí. Además, nos permite también consultar e investigar y revisar las referencias semánticas, a ver si nos hemos dejado algo o hay algún error. Vale. ¿Qué más? También en Creo 9 se ha añadido un punto interesante que tiene que ver con los símbolos. Ahora me permite eh, configurar y definir qué parámetros ha de crear con los símbolos. Hasta ahora era algo que se hacía muy manual. Yo podía crear un parámetro y asignarle esa información en un símbolo. Ahora se puede crear automáticamente. Entonces, de esta manera, incluso en símbolos de soldadura, se crean los parámetros de soldadura y se rellenan automáticamente
en función de lo que hemos definido en ese símbolo de soldadura cuando lo estamos creando. Eso, lógicamente, agiliza muchísimo el proceso de creación de información y evita, lógicamente, muchísimos errores al hacer un proceso manual. Entonces, cuando creamos cualquier símbolo, me va a estar creando esa información y me la va a estar asignando al parámetro que tengamos definido, de tal manera de que podremos leer la información en la acotación, pero también en parámetros. Por lo tanto, podremos utilizar esa información en parámetros que podemos transmitir a un Windchill, por ejemplo, o podemos ver en un cajetín, o podemos utilizar en diferentes puntos que se os ocurra donde es aplicable estos parámetros. Y bueno, aquí veis, en el caso de las soldaduras, pues exactamente lo mismo que comentaba. Cómo podemos propagar la información del tipo de soldadura que estamos definiendo a los parámetros a los que hemos definido que ha de aplicar esa información. O sea, que he hecho una pequeña soldadura, tenemos aquí las características de la soldadura y si vemos los parámetros, se rellenan automáticamente con esos valores. ¿Vale? La longitud de la soldadura y las características de la soldadura. Por lo tanto, podemos utilizar esos parámetros. Si modificamos el valor, se actualizará el parámetro. Ya no tenemos que estar haciendo procesos manuales o vinculaciones manuales. ¿Qué más? Sabemos que hay os informo de que desde hace ya unas versiones hay un módulo adicional, que es el GDT Advisor, que me permite de una manera muy rápida y muy ágil definir todo lo que tiene que ver con acabados, tolerancias de una pieza y validar de que no me dejo nada. Pues aquí también se ha ampliado y mejorado y agilizado toda la manera de hacer o de añadir las dimensiones que nos faltan dentro de una notación 3D y poder, sin tener que salir del módulo. Esto antiguamente había ciertas tareas que había que salir del módulo, añadirlas en la notación 3D y luego volver al módulo para hacer todo el proceso a posteriori. Y ahora podemos hacerlo directamente desde el propio módulo. Y también se han modificado y se han añadido alguna función adicional y símbolos a todo lo que es la capacidad de comprobación. Esto es un sistema que permite hacer una serie de validaciones y de comprobaciones. Pues se ha ampliado la capacidad de, digamos, de símbolos que ahora son compatibles para hacer esa comprobación a las nuevas normativas que se han ido rellenando, y también se ha mejorado el resaltado sobre la geometría y sobre el árbol. Ahora es mucho más fácil identificar cada uno de los elementos del árbol con la geometría real directamente. Podemos seleccionar en uno o en otro lugar y nos lo resalta fácilmente. Y bueno, por último, en todo lo que tiene que ver en acotación y planos, pues vamos a ver algunas novedades de planos. Y como sabemos que muchos de vosotros seguís haciendo planos, pues se han introducido algunas mejoras que tienen que ver con los rayados, con los patrones de rayado. Aquí, ahora, lo que es más fácil es manipular y crear y editar esos patrones. Se ha facilitado esa creación y edición. Además, tenemos un nuevo árbol que nos proporciona información de esos rayados, teniendo un mayor control y podemos entender mejor a qué componentes afecta ese rayado y poder manipularlos de una manera muy sencilla, como estáis viendo en la derecha. Estamos viendo el rayado, estamos viendo cuál es el rayado y a qué componentes le afecta, ¿no? Y también se ha mejorado las galerías de esos rayados para que sean mucho más fáciles de encontrar y de utilizar, según normativas, incluso, pues tanto normativa ANSI como normativa ISO. Avanza así. Bueno, siguiendo con un poco con las novedades y con los, digamos, apartados que he dicho al principio que eran importantes o que intentábamos centralizar las más importantes, vamos a ver todo lo que tiene que ver con simulación y diseño generativo. Aquí PTC ha ido ampliando su colaboración con ANSYS y ha ido ampliando el desarrollo que tiene que ver con todo lo que es simulación de diseño generativo. Aquí cada vez más vamos a encontrar que se va invirtiendo mucho esfuerzo y mucha funcionalidad para dar solución a esas necesidades que van surgiendo en las empresas sobre fabricación aditiva. Y bueno, a ver si me deja avanzar. Aquí. Bueno,
Básicamente, lo que vamos viendo es que cada vez más las simulaciones que que solicitan las empresas son más exigentes, y uno de los puntos importantes donde se ha invertido es en la posibilidad de eh, simular multifísico. Hasta ahora solo podíamos realizar simulaciones de o estructurales o térmicas o de fluidos. Pues ahora podemos hacer, de momento en la versión actual, una simulación multifísica, térmica y de estrés a la vez. Por lo tanto, somos capaces de simular cómo una pieza se comporta físicamente, afectado por una serie de características térmicas, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo que es en la simulación a tiempo real, que es una de las herramientas de simulación en colaboración con la parte de ANSYS. Otro de los puntos importantes que digamos, eh, ha mejorado la capacidad de gestionar todo lo que son las celosías, ese tipo de geometrías que estamos viendo en pantalla, para, por ejemplo, simulaciones de fluidos. Cada vez, bueno, es un tipo de celosías que se están utilizando en intercambiadores de calor, porque me permite generar áreas de intercambio mucho más densas en un mismo volumen, que me permite enfriar mucho mejor un fluido. Y este tipo de intercambiadores que se construyen con geometrías muy complejas, ahora es posible realizar este tipo de cálculos. Además, no en la versión que acaba de salir, pero sí que en la versión próxima que saldrá, la versión, digamos, en la 9010, añadiremos todo el análisis de contactos para poder simular también cómo piezas que contactan entre ellas, pues vemos un poquito cómo es el comportamiento. Por otro lado, lo que habéis visto antes es el Simulate Live, que es la herramienta de simulación relacionada con ANSYS, pero que es para eh, simulaciones iniciales y rápidas. Esto ya creo, ANSYS Simulate, Simulation es el ANSYS más potente integrado dentro de Creo, y aquí también se ha ido aumentando la capacidad del mismo. Aquí lo que se ha incorporado es herramientas que simplifican la creación de cálculos, disminuye los tiempos de cálculo utilizando lo que es la simplificación de cáscaras o de vigas. Pues para geometrías complejas, como estáis viendo en la parte de arriba, que puede tener muchos componentes, y que la geometría es muy uniforme, pues podemos utilizar simplificaciones que me van a permitir aumentar el rendimiento. Algo que ya existía en el Creo Simulate clásico, pues dentro del ANSYS Simulation también se ha incorporado. Al igual que la parte de añadir cargas de rodamiento. También es algo que se ha añadido en la parte de Creo ANSYS Simulate. Por último, también se ha añadido lo que es el soporte de alivio de inercia, es decir, que podamos definir una simulación donde en una de las direcciones, por decir algo, no haya restricciones para cierto tipo de cálculos. También se ha añadido esa funcionalidad. En la parte del flow analysis, todos los que hagáis el diseño de fluidos, aquí también se ha incorporado nuevas funcionalidades para potenciar esta capacidad de cálculo. Se ha hecho un cálculo mucho más robusto, se ha aumentado el rendimiento digamos, de mallado para que sea mucho más ágil el cálculo, y finalmente también se ha integrado el BMX, el modelado por comportamiento, para poder hacer estudios de sensibilidad que tengan que ver con el diseño de fluidos. Por ejemplo, la posibilidad de manipular la geometría para obtener el mejor diseño posible según el punto de vista de un cálculo de CFD, ¿no? Y por último, también la posibilidad de crear varios proyectos a la vez. Imaginemos que tenemos varias posibilidades en este caso, pues una entrada de fluido que puede entrar a varias temperaturas o a varias velocidades. Pues que yo pudiera hacer esas condiciones de entrada variables. Pues yo digo, voy a hacer un cálculo en el cual tengo 2, 3, 4 opciones. Y sobre esas 2 o 3 o 4 opciones, ¿cuáles son los diferentes resultados que me obtiene? En lugar de hacer diferentes proyectos, hago uno con diferentes valores y posibilidades.
Y bueno, en la parte de diseño generativo, como ya he dicho al principio, cada vez está más en muchas de vuestras organizaciones la fabricación aditiva y, lógicamente, PTC pues, va adaptando sus herramientas a esas necesidades. Aquí lo que se ha creado es, sobre todo, introducir una cosa que es el factor de seguridad. Cuando diseñamos bueno, para los que no conozcáis esta vertiente del software, simplemente el diseño generativo es, eh, no, cuando hacemos un diseño clásico, lo que hacemos es diseñar la forma y a partir de esa forma, que tiene que cumplir la función y a la vez luego lo pasamos por hacer una serie de simulaciones mecánicas para ver si cumple también esa resistencia que esperamos de la pieza. Aquí lo que hacemos es un proceso un poco a la inversa, es decir, definimos unos requerimientos que ha de tener la pieza, tanto de diseño como de procesos de fabricación, y a partir de ahí él comienza a iterar y a generar un diseño, una geometría que cumple esas condiciones. Pues aquí lo que se ha añadido es un factor de seguridad en el cual podemos definir como usuarios y obtener pues un resultado con esa tranquilidad de que va a resistir y no es un diseño demasiado arriesgado, vamos a hacerlo así, y que podamos tener la tranquilidad de que va a cubrir mis necesidades. Además, también se ha incorporado la capacidad de hacer una optimización modal para sacar esas frecuencias propias de la pieza o que ha de cumplir la pieza en ese diseño generativo y así poder hacer una simulación mucho más rápida y mucho más óptima, ¿no? Y bueno, un poquito para acabar la presentación de hoy, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la fabricación, tanto de fabricación aditiva, no tanto de simulación como hemos visto antes, sino ya de fabricación, como la fabricación clásica de arranque viruta o sustractiva, ¿no? En la primera, en la fabricación aditiva, bueno, también igual estáis cada vez más demandando estas funcionalidades y, como no, pues Creo 9 va a incorporar novedades sobre ello. Y aquí lo que ha incorporado es novedades que tienen que ver con la construcción de celosías. Ahora es posible crear estos entramados de celosía sobre tejidos. Es el caso que estáis viendo en la parte de abajo. Esta eh, geometría verde que estamos viendo, que podría ser bueno, hay algunas empresas que están haciendo este tipo de yesos, vamos a decir así, o de piezas para poder, pues en caso de que alguien se haya tenido una fractura o que haya tenido un problema, poderle hacer una pieza a medida muy ligera y mucho más resistente que el propio yeso, pues se está utilizando este tipo de geometrías. Podemos adaptarlo a esa superficie que puede haber sido un escáner de una mano o cualquier otro miembro. También se ha mejorado la capacidad o el motor de construcción de estas geometrías complejas y también se permite ahora tener un mayor control en las celosías que están basadas en fórmulas, ¿vale? Estas que vemos aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, que tenemos fórmulas que construyen estas celosías y que en el caso de los intercambiadores de calor que yo he comentado antes se están utilizando ahora cada vez más, pues ahora hay un mayor control de esta geometría. Por último, también ahora es posible construir de manera personalizada las estructuras de soporte que vamos a utilizar para colocar la pieza en esa bandeja que vamos a imprimir en nuestra impresora 3D. Pues hasta ahora tenía herramientas para gestionar los soportes, pero no te permitía construir tus propios soportes. Ahora ya sí. Si ya nos vamos a la fabricación más clásica, la sustractiva, pues aquí, lógicamente, lo que se ha ido añadiendo son nuevas funcionalidades, sobre todo relacionadas con todo lo que tiene que ver con el mecanizado de alta velocidad. Eh, Aquí se ha ido ampliando todas las funcionalidades. Ahora, por ejemplo, nos permite crear trayectorias geodésicas para eh, eh, máquinas de 5 ejes. También nos permite seguir ampliando todo lo que tiene que ver con las posibilidades de mecanizado de alta velocidad. Por ejemplo, todo lo que son secuencias que permitan personalizar comandos y movimientos de la herramienta
pues aquí se ha ampliado las capacidades. También se ha reducido muchos de los procesos manuales que hay previos a un postprocesado. También se ha reducido de una manera importante para que sea todo mucho más ágil. Y se han añadido controles adicionales que permiten eh, introducir avances que son más adaptativos en secuencias de desbaste, ¿vale? Eso nos permite, pues, conseguir acabados mucho mejores y mucho más finos, ¿no? Y bueno, avanzando un poquito en este tipo de novedades, también tenemos que ahora tenemos un control mayor en todo lo que son las secuencias de torneado, en la posibilidad de de dividir incluso las trayectorias de un torneado para añadir comandos adicionales. Esto ahora se puede hacer. Se pueden podemos controlar las paradas en un proceso de un proceso. Ahora es asociativo esas paradas, y cuando creamos una trayectoria con una herramienta, ahora el modelo, o sea, el creo, perdón, puede definir una parada, puede definir esa información y reflejará cualquier cambio que tengamos. Por lo tanto, podemos garantizar que creamos de manera precisa y óptima todas las trayectorias que estamos creando desde un inicio y las que vendrán a posteriori de esas paradas que estamos creando, eh, de esas paradas que creamos en una trayectoria que antes no podíamos controlar y ahora sí. Y bueno, un poquito este es el resumen de todas las novedades, es un pequeño resumen de muchas de las novedades, hay muchas más. Eh, Como ya hice el año pasado con el Creo 8, os vuelvo a hacer una pequeña mención de información importante. Si queréis planificar el acceder a esta versión Creo 9, hay que una serie de puntos que hay que considerar. Estos puntos pasa por, en primer lugar, eh, ver que el hardware que tenemos es compatible eh, con, con la versión Creo 9. Por lo tanto, hay que revisar los requisitos de ese hardware. También hay que revisar los requisitos de software, sistema operativo, Java, etcétera. También es necesario revisar, os recomiendo revisar todas las novedades, no solo las que habéis visto hoy, sino revisar todas las novedades. En esas novedades, eh, pues hay muchas que nos hemos dejado, igual encontráis alguna que os aplica directamente y os interesa mucho. También ver si alguno de los problemas, porque no solo hay novedades, también a veces, bueno, muchas veces hay muchos pequeños bugs que se corrigen, pues ver si alguno de esos bugs que teníais pendientes están corregidos ya. Por lo tanto, puede ser otro motivo por el cual plantearse el pasar al Creo 9. Y, lógico, buscar ese momento ideal, buscar ese momento oportuno en el cual es el mejor periodo para hacer ese cambio. Para hacer ese cambio, a ver si me deja avanzar aquí. Los puntos que hay que tener en cuenta es, bueno, hay que consultar la guía de instalación, hay que ver qué requisitos tiene la instalación. Hay un documento que es el Léase Primero, que es un documento clásico de las versiones de Creo, que también vale la pena leer porque ahí hay muchas advertencias o puntos a tener que controlar que nos lo menciona. Una vez todo claro y saber que tiramos adelante, pues hay que descargar el software, hay que actualizar las licencias, importante, y a partir de ahí, pues hay que instalar el software y revisar toda la configuración. Recordar que cada vez que actualizamos, el config puede sufrir ciertos cambios. Cuando hay que revisarlo, alguna macro que a lo mejor tengamos, a lo mejor queda en desuso, pues hay que revisarla, pues todo ese tipo de trabajo, ¿no? Y bueno, también ver la interacción que haya con el resto de sistemas que tengáis en la empresa. Pues si tenéis un Winchill, pues hay que revisar de que sea compatible para no tener pues un problema a posteriori, ¿no? Por último, pues ese proceso pues hay que planificarlo. Para planificarlo, una vez ya tenemos claro todo lo anterior, pues yo os recomiendo hacer las pruebas necesarias para validar de que no vais a tener ninguna dificultad. Luego, todo aquello que de alguna manera encontréis como dificultad, pues resolverlo primero internamente o con nuestra ayuda. Y a partir de ahí, pues
actualizar y formar a los usuarios y ponerse en marcha. Para todo ello, si necesitáis nuestra ayuda, nosotros encantados de ayudaros. Solo tenéis que contactar con nosotros y os podemos ayudar sin problema. Por último, antes de mirar si hay alguna pregunta, recordaros en dos cosas, por favor, si puede ser cuando acabéis, realizar la encuesta que os dejamos siempre, que eso nos ayuda a mejorar en este tipo de eventos. Por otro lado, esos son los próximos seminarios que vamos a hacer. En los próximos días, tenemos el día 13 y 20 de mayo, hay una serie de eventos que tienen que ver con ANSYS, donde vamos a presentar una serie de soluciones relacionadas con las energías renovables. Luego, el día 26 tenemos una presentación de las novedades y mejoras de OnShape, que es un CAT en la nube. Y el día 27 también tenemos una presentación del Spark Portal, que es un portal de recambios que podéis utilizar y que podéis incorporar a vuestras necesidades. Es un producto hecho por la Integra Software Factory, que como os he dicho antes, que nos dedicamos a crear productos. Y bueno, antes de cerrar, os dejo aquí mi contacto, pues si alguno quiere enviar alguna información o alguna pregunta. Voy a ver, creo que hay alguna pregunta. Voy a ver si... Bueno, no, entiendo que, bueno, hay alguna pregunta que entiendo que en el punto en el que se ha hecho la pregunta, estabais hablando de la parte del maniquí donde se podía visualizar ese cono de visualización y preguntabais si se podía aplicar a un objeto en lugar de a una maniquí, si se puede ver el punto de visión de un objeto desde un punto en una dirección, por lo tanto, podríamos aplicarlo a un retrovisor, no solamente a un maniquí, a una persona. Eh, Luego, el lector de código de barras para ver unas de visión. Alguien pregunta si se podría aplicar ese haz de visión a un lector de código de barras. Es lo mismo, o sea, a cualquier objeto. Al final podemos crear un punto y de ese punto generar en una dirección cuál es ese punto de visión. Y a partir de ahí me genera ese cono que habéis visto en el coche. Con un maniquí lo podríamos crear con cualquier o punto de referencia que seleccionásemos. No tiene por qué ser una persona, un maniquí como tal. Eh, Bueno, hay una pregunta un poco más compleja de mecanismos. Bueno, esta me la apunto porque realmente esta la tendría que investigar un poquito. Ya responderé, como es muy particular, ya responderé particularmente a ese usuario. A ver si hay alguna más. Un plano. Bueno, preguntan si es posible mantener las anotaciones al copiar la pestaña de un plano, o sea, al hacer copias. Aquí, que yo sepa, no hay ninguna novedad adicional a la que ya había. Igualmente, hay muchas pequeñas novedades que no he incorporado. Ya la miraré. Si aquí hubiese una novedad, pues te lo haría llegar, esa información. Y en principio no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, igualmente tenéis mi contacto, tenéis también a través de la web nuestra, podéis contactar con nosotros. Creo que os haremos llegar, bueno, colgaremos el vídeo de la presentación por si alguien que no la ha podido ver entera o quiere compartirla con algún compañero. Y bueno, por mi parte nada más y espero vernos en una próxima presentación y muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.